Los muertos no descansan, viven, sienten y hablan. Y yo lo sé, porque he estado con ellos, he visto sus rostros y he caminado en el lugar donde ahora están. Lo que voy a contarte no está en ningún libro, y podría cambiar para siempre lo que crees sobre la muerte. Me llamo Sarah Martínez, tengo 42 años, vivo en Austin, Texas, y trabajo como enfermera de urgencias en un hospital de la ciudad. Durante el día mi vida parece la de cualquier mujer normal, corro de un lado a otro atendiendo pacientes, revisando medicamentos, llenando reportes, pero hay una parte de mí que nadie ve, una parte que no se queda en el hospital cuando termina mi turno, porque cada vez que cierro los ojos y el silencio llena la habitación, empiezan a llegar ellos, y no me refiero a personas vivas. Descubrí que era medium hace 15 años, aunque en realidad, mirando hacia atrás, creo que lo he sido desde siempre. La noche en que todo se hizo evidente fue una de esas en las que el hospital estaba a reventar, y yo había presenciado algo que me dejó con un nudo en el pecho. Un hombre de unos 60 años había llegado en estado crítico después de un accidente de tráfico, y pese a todos nuestros intentos, no pudimos salvarlo. Recuerdo su rostro pálido, las manos frías, la mirada perdida, y el silencio que quedó después de que la máquina dejó de marcar su pulso. Esa misma noche, ya en mi casa, me recosté intentando dejar atrás las imágenes del día, cuando de pronto, al abrir los ojos, lo vi sentado en la silla junto a mi cama, con la misma ropa y el mismo gesto que unas horas antes en la camilla, mirándome con una mezcla de urgencia y tristeza. No se movía como lo haría una persona normal, y aunque su boca no se abría, yo escuchaba su voz dentro de mi cabeza: dile a mi esposa que la amo, y que no fue mi culpa. En ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda, mi corazón se aceleró y, sin embargo, había algo en su presencia que no me provocaba miedo, sino una extraña paz. Parpadeé varias veces, intentando entender si aquello era un sueño, una alucinación o algo más, pero él seguía allí, tan real como la lámpara que iluminaba mi habitación. Y entonces desapareció. No le conté a nadie lo que había pasado, pero al día siguiente, cuando volví al hospital, una mujer esperaba en recepción. Preguntó por mí, y cuando me acerqué, con lágrimas en los ojos me dijo: mi esposo falleció anoche aquí, y antes de morir, él siempre decía que si algún día no regresaba a casa, sería porque algo más grande lo había llamado. No pude evitar temblar. No sabía cómo, pero entendí que él había encontrado la forma de llegar a mí para que su mensaje no se perdiera. Esa fue la primera vez que acepté que podía comunicarme con personas que ya no estaban en este mundo, y desde entonces, todo cambió. Lo que antes eran sensaciones vagas, sombras al borde de mi visión o voces susurrando entre el ruido, empezó a convertirse en encuentros claros, detallados, imposibles de negar. Con el tiempo, aprendí que no todos los que se acercan lo hacen con la misma intención. Algunos buscan despedirse, otros necesitan resolver algo pendiente, y otros simplemente quieren ser escuchados. Pero también hay presencias que no traen paz, que se alimentan del miedo y buscan aferrarse a lo que dejaron atrás. Y eso, lo descubrí a base de experiencias que todavía hoy me erizan la piel. En esta historia quiero contarte cómo es ese lugar al que van después de morir, quienes los reciben, cómo se ven, qué sienten, y también cómo reconocí que el más allá no es un único espacio, sino un conjunto de planos, algunos luminosos y otros oscuros, donde cada alma sigue un camino distinto. Y aunque mi voz pueda temblar en ciertos recuerdos, sé que lo que voy a compartir es lo más honesto que puedo dar, mi verdad, la que he vivido, y que quizá, cuando la escuches, te haga mirar la muerte con otros ojos. Con el tiempo, dejé de preguntarme si aquello era real y empecé a aceptar que mi vida había cambiado para siempre. No fue un proceso rápido ni fácil, porque aunque había experiencias que me llenaban de paz, otras me dejaban agotada durante días. La primera vez que crucé verdaderamente esa línea invisible fue una tarde tranquila en mi apartamento, aunque nada de lo que pasó después fue tranquilo. Estaba en la sala, leyendo, cuando el ambiente empezó a cambiar. No fue un ruido ni una sombra, fue una sensación, como si el aire se volviera más denso, más cálido, y un leve zumbido se metiera en mis oídos. Cerré los ojos sin saber por qué, y en un instante ya no estaba en mi sala.
frente a mí se extendía un espacio inmenso, iluminado por una claridad que no venía de ningún sol, una luz que no dolía en los ojos y que parecía envolverlo todo. Vi a varias personas, y lo más impactante es que no se veían como cuerpos frágiles o enfermos, sino radiantes, como si hubieran recuperado una vitalidad que aquí, en vida, habían perdido. Caminaban con calma, se sonreían entre sí, algunos se abrazaban, y noté que muchos eran recibidos por otros que parecían conocerlos desde siempre. No llevaban alas ni túnicas como en las películas, pero había en ellos algo indescriptiblemente puro. Me acerqué, o al menos sentí que lo hacía, porque allí no caminaba como aquí, y escuché a una mujer que hablaba con un joven que acababa de llegar. No movía los labios, pero yo entendía perfectamente cada palabra. Ya estás a salvo, ya pasó el dolor. El muchacho sonrió, y mientras lo hacía, una especie de bruma dorada los rodeó, como un abrazo hecho de luz. Lo curioso es que, mientras observaba, no sentía que yo fuera una intrusa. Era como si ellos supieran que yo estaba ahí, que me dejaban ver para que pudiera contarlo después. Y entonces entendí algo: la vida después de la muerte no es un misterio absoluto para todos, solo lo es para quienes aún no han llegado allí. Pero no todo en ese plano era paz y alegría. A cierta distancia vi a otros que parecían confusos, como si no comprendieran dónde estaban. Algunos miraban a su alrededor buscando algo o a alguien, otros parecían perdidos, caminando sin rumbo. Sentí que no podía acercarme demasiado a ellos, y antes de que pudiera preguntarme por qué, escuché esa misma voz interna que había sentido tantas veces: no todos llegan listos. La visión empezó a desvanecerse y, como si alguien apagara un interruptor, estaba otra vez en mi sala, con el libro cerrado en las manos. La habitación seguía siendo la misma, pero dentro de mí algo se había encendido. Por primera vez había visto cómo viven después de morir, y aunque aún me esperaban experiencias más difíciles, ese recuerdo se convirtió en un ancla para los momentos en que la oscuridad se acercaba demasiado. Desde entonces supe que, si continuaba aceptando este don, también tendría que enfrentar lo que hay en el otro extremo, y créeme, no todo lo que se mueve en el más allá brilla con luz. Hasta ese momento, la mayoría de mis experiencias habían sido luminosas, llenas de paso, al menos, de un propósito claro. Pensaba que lo peor que podía encontrar en el más allá era la tristeza de las almas confundidas, esas que no entendían que habían dejado este mundo. Pero una noche aprendí que no todo en ese otro plano es luz, y que algunas presencias parecen venir aquí con la única intención de perturbar. Era invierno en Austin, y yo volvía de un turno especialmente duro en el hospital. Llegué a casa agotada, con las manos frías y la cabeza pesada, solo quería dormir. Me puse una sudadera, apagué las luces y me dejé caer en la cama. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó una sensación extraña, como si el aire estuviera más pesado, más caliente, y al abrir los ojos lo vi. Al principio creí que era una sombra proyectada por los faroles de la calle, pero esta sombra tenía forma y estaba dentro de mi habitación. Era alta, quizá más de 2 metros, con extremidades alargadas y un contorno que vibraba levemente, como si estuviera hecha de humo espeso. No podía verle el rostro, pero sabía que me miraba. No hizo un solo sonido, y sin embargo, sentí dentro de mi cabeza una voz grave, áspera: no eres bienvenida aquí. Me incorporé de golpe, intentando encender la lámpara, pero mis manos no respondían. Era como si estuviera atrapada en mi propio cuerpo, y esa cosa seguía acercándose, un paso lento tras otro. De pronto, la figura se inclinó hacia mí y vi 2 puntos rojos encendidos donde deberían estar los ojos. Y lo siguiente que sentí fue un roce frío en mi mejilla, como una lengua larga y áspera que me atravesó la piel. El impacto fue tan fuerte que logré romper la parálisis, salté de la cama y encendí todas las luces. El cuarto estaba vacío, pero el aire seguía oliendo a metal, como sangre caliente. No era un sueño, lo sentía en la piel, como si aún quedara una marca invisible. Pasaron horas hasta que pude volver a acostarme, y cuando por fin me venció el sueño, tuve una visión: un pasillo oscuro, paredes húmedas, y en el fondo, esa misma figura, observándome sin moverse. No intentaba atacarme, pero su sola presencia me helaba la sangre.
Desperté con el corazón latiendo como un tambor y la certeza de que aquello no era un espíritu humano. Días después, investigando por mi cuenta y hablando con una mujer mayor que también decía tenerla vista, entendí algo inquietante. No todas las presencias que percibimos son almas de personas fallecidas. Algunas son entidades de otro plano, tan antiguas que ni siquiera comprenden o comparten nuestras emociones. Algunas son meramente curiosas, y otras, abiertamente hostiles. Ese encuentro me marcó profundamente. Desde entonces, antes de dormir, aprendí a preparar mi espacio, no por miedo, sino por respeto a lo que no veo. Encendía una vela, decía una oración y mentalmente trazaba un círculo de luz a mi alrededor. Puede que a algunos les parezca superstición, pero después de aquella noche, jamás volví a dudar de que la oscuridad también camina entre nosotros. Y aunque pensé que ese sería el peor de mis encuentros, estaba equivocada, porque meses después me encontraría cara a cara con algo aún más desconcertante, una presencia que no era ni humana ni demoníaca, sino algo intermedio. Algo que parecía observarme como si yo fuera el experimento. Después de aquel encuentro con la figura alta y oscura, pensé que ya había visto lo suficiente para no sorprenderme. Me equivocaba. Hay algo que aprendí muy pronto. Cuando crees que ya conoces todos los rostros del más allá, aparece uno nuevo, y te recuerda que no tenemos idea de cuántos mundos o dimensiones conviven con el nuestro. Pasaron algunas semanas tranquilas, y yo estaba empezando a bajar la guardia. Una noche de sábado, después de trabajar, me quedé en casa viendo una serie. Afuera llovía y el sonido de las gotas contra la ventana me relajaba. Eran casi las 11 cuando apagué todo y me fui a la cama. Recuerdo que estaba medio dormida, en ese estado en el que el cuerpo se hunde, pero la mente todavía escucha lo que pasa a su alrededor. Y ahí lo sentí. Fue una presencia distinta a cualquier otra. No era la calidez de un espíritu familiar, ni la opresión de una energía oscura. Era como si alguien curioso estuviera inspeccionando cada rincón de la habitación, como un niño que mira un lugar nuevo, pero con una atención tan intensa que casi podía sentirla recorrerme la piel. Abrí los ojos y lo vi. No era alto como el ser que había visto antes. Este apenas pasaría de 1,5 metros, pero estaba cubierto completamente de un pelaje espeso y oscuro, como si fuera un animal salvaje. Su cuerpo era compacto, pero sus brazos eran largos y terminaban en manos con dedos finos y uñas puntiagudas. No se movía como nosotros, avanzaba en pasos cortos, inclinando un poco la cabeza hacia un lado, como si estudiara mi reacción. Me quedé inmóvil, no por miedo paralizante, sino porque no sabía qué estaba viendo. Sus ojos eran grandes, negros y redondos, y brillaban como si tuvieran su propia luz. No parecía querer atacarme, pero tampoco se iba. Lo más inquietante fue que, cuando finalmente habló, su voz no salió de su boca, sino que la escuché directamente en mi mente. Ustedes son muy raros. Recuerdo que pensé, ¿ustedes? Y él continuó, eres blanca y no tienes pelo. No supe qué contestar. Estaba tan sorprendida que lo único que se me ocurrió fue preguntarle, ¿de dónde vienes? La respuesta fue tan clara como desconcertante, de otro plano, pero no estoy muerto. Sentí un escalofrío. Hasta ese momento, siempre había asociado las presencias con personas que habían fallecido, o con entidades oscuras que de alguna forma interactuaban con nuestro mundo. Pero este ser estaba vivo, en algún lugar, y de alguna manera había cruzado para estar aquí, en mi habitación. No hubo agresión, no hubo amenaza. Solo me observó, como si estuviera recogiendo datos. En un momento, dio un paso atrás y se quedó en la puerta, mirándome una última vez antes de desvanecerse como humo. La habitación volvió a la normalidad, pero yo ya no era la misma. Los días siguientes me quedé pensando en sus palabras. Ustedes son muy raros. Esa frase me persiguió, porque implicaba que no era el único de su clase, que había más como él, y que probablemente ellos también nos observaban. Empecé a notar pequeños cambios en mi entorno, un ligero zumbido en el oído derecho antes de dormir, sombras rápidas en el rabillo del ojo, y una sensación de que no estaba sola, incluso en los lugares más transitados.
Un par de semanas después, tuve un sueño, o lo que creí que era un sueño, en el que me encontraba en un espacio sin paredes ni techo, una especie de vacío iluminado por una luz grisácea. Allí, a unos metros, estaba él, y detrás, figuras más altas, esbeltas, con piel clara y luminosa, que no se acercaban pero tampoco se alejaban. Sentí que me miraban con la misma curiosidad con la que nosotros miramos a un animal raro en un zoológico. Cuando desperté, no podía dejar de pensar en que quizás estas entidades no vienen aquí como lo hacen los espíritus, quizás siempre han estado. Y nosotros simplemente no tenemos las herramientas para verlos, salvo cuando ellos deciden mostrarse. Esa experiencia abrió una puerta que no pude volver a cerrar. Si antes ya me costaba explicarle a la gente que podía comunicarme con personas fallecidas, ¿cómo iba a contar que también había visto seres vivos de otros planos? ¿Quién me creería? Lo único que tenía claro era que, desde ese momento, empecé a sentir que había entrado en un territorio mucho más complejo y misterioso que el de las almas humanas. Y lo peor, o lo mejor, era que sabía que esto apenas estaba comenzando. Después de aquel encuentro con el ser cubierto de pelo, pasé semanas sin ver nada fuera de lo común, o al menos eso me repetía a mí misma para dormir tranquila. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Es como si, después de mirarte a los ojos, esas entidades dejaran una marca invisible que les permite encontrarte de nuevo, sin importar dónde estés. Y con el tiempo, aprendí que no solo ellas pueden volver, también otros del más allá sienten el rastro y lo siguen. Era un jueves por la noche. Tenía libre al día siguiente, así que había decidido quedarme en casa, preparar algo de cenar y ver una película. Todo parecía normal, hasta que empecé a sentir un frío que no tenía sentido. La calefacción estaba encendida, no había ventanas abiertas, pero el aire se volvió tan helado que podía ver el vapor de mi respiración. Lo primero que pensé fue, otra vez no. Me levanté, y mientras cruzaba el pasillo hacia la sala, escuché un sonido suave, como pasos arrastrados sobre la alfombra. Me detuve en seco, agudicé el oído, y ahí fue cuando lo vi. En la esquina más oscura de la sala, había un hombre, o lo que quedaba de él. Vestía una camisa blanca arrugada y un pantalón que parecía empapado. Su piel era grisácea, y sus ojos, aunque apagados, me miraban con un reconocimiento extraño, como si supiera perfectamente quién era yo. Antes de que pudiera decir nada, sentí otra presencia, distinta. No fría, sino pesada, densa, como un campo eléctrico que eriza la piel. Y de pronto, detrás de él, surgió una figura más baja, agazapada, que reconocí de inmediato, el ser cubierto de pelo. Estaba ahí, observando al hombre como si fuera un objeto de estudio, moviéndose lentamente a su alrededor, olfateando el aire a su lado, como un depredador curioso que no decide si atacar o seguir mirando. Fue en ese momento que entendí algo perturbador. No era la primera vez que veía a un espíritu y a una entidad no humana en el mismo lugar, pero sí era la primera vez que lo sentía interactuar. El hombre no parecía asustado de aquella criatura, aunque su mirada estaba fija en mí, como si esperara que yo interviniera de alguna forma. Intenté concentrarme, conectar con él como había hecho tantas veces, y en mi mente llegó una frase entrecortada: no, soy de aquí. Antes de que pudiera preguntar nada, la criatura giró bruscamente su cabeza hacia mí, y en ese momento sentí un golpe seco en el pecho, como si me hubieran empujado sin tocarme. Retrocedí un paso, y la habitación entera pareció inclinarse hacia un lado, como si el suelo dejara de ser firme. Todo se volvió confuso, las luces parpadearon, un zumbido agudo llenó mis oídos, y durante unos segundos vi como el contorno de la sala se deformaba, como si estuviera hecha de agua. El hombre empezó a desvanecerse poco a poco, pero la criatura seguía ahí, más nítida que nunca, mirándome con esos ojos negros y brillantes que parecían atravesarme por completo. Y entonces, igual que había aparecido, dio un paso atrás y se fundió en la sombra. El frío desapareció, el aire recuperó su densidad, y yo quedé sola en la sala, con el corazón golpeando contra las costillas y la sensación de que había presenciado algo que muy pocos en este mundo llegan a ver: la coexistencia de dos planos en el mismo instante, como si hubieran chocado y se hubieran abierto por un momento delante de mí. Esa noche apenas dormí. No podía dejar de pensar en la mirada del hombre,
en su frase incompleta, en la forma en que la criatura lo rodeaba como si lo leyera. Me preguntaba si aquel espíritu estaba atrapado entre su mundo y el de esas entidades, y lo que eso significaba para nosotros, los vivos. Desde entonces, cada vez que siento un cambio en el ambiente, no doy por hecho que sea solo un espíritu o solo una energía extraña. Ahora sé que hay momentos en que las fronteras se diluyen, y cuando eso pasa, cualquier cosa puede cruzar. Después de aquel episodio en el que presencié la coexistencia de dos planos, sentí la necesidad de aislarme un poco. No era miedo lo que me mantenía en alerta, sino la certeza de que había visto algo que me cambiaba la forma de entender lo que hago. Hasta entonces, mi relación con el más allá había sido casi lineal. Un espíritu llegaba, yo lo escuchaba, transmitía su mensaje y él seguía su camino. Pero ahora, sabía que las cosas no eran tan simples. Una noche, mientras revisaba unos papeles en mi escritorio, la lámpara empezó a parpadear. No era la primera vez que me pasaba, así que en vez de levantarme a revisar el enchufe, me quedé quieta, respirando hondo, esperando a ver qué más ocurría. El silencio en la habitación se volvió tan espeso que podía escucharlo, como si el aire tuviera peso propio. Fue entonces cuando sentí un olor familiar, el aroma a café recién molido. Ese olor me golpeó directo al corazón. Era imposible confundirlo. Mi abuela Rosa, que me crió durante mis primeros años en El Paso, Texas, solía levantarse antes de que saliera el sol para preparar café de olla. Ella había muerto hacía más de 10 años, y en ese instante supe que era ella. No la vi entrar, no hubo una aparición física como en otras ocasiones. Fue diferente. Cerré los ojos, y al hacerlo, la imagen vino sola. Mi abuela estaba sentada frente a mí, en su vieja mecedora, con un vestido azul y un delantal blanco. Su cabello estaba recogido, y sus manos descansaban sobre su regazo. Cuando me miró, sentí la misma calma que cuando era niña y me quedaba dormida en su regazo después de un día difícil. «No te asustes, mija», dijo sin mover los labios. Su voz estaba en mi mente, pero era cálida, como siempre. «Vengo porque es hora de que sepas algo que te ayudará en lo que viene». Me contó que, al morir, no todo es oscuridad ni luz inmediata. Para ella, el paso fue como quedarse dormida en su cama y despertar en un lugar donde el tiempo no existía como aquí. Me describió un campo abierto, con hierba alta que se movía como si respirara, y un cielo que cambiaba de color de forma suave, como una aurora interminable. Allí, dijo, no sentía dolor ni cansancio, y podía caminar durante horas sin que sus pies se cansaran. «No hay relojes ni noches», me explicó. «Aquí, las cosas se miden por lo que sientes, no por las horas. Cuando quieres ver a alguien, basta con pensarlo, y si esa persona también quiere verte, aparece». Me habló de otras almas que había encontrado, vecinos de su antiguo barrio, familiares que yo nunca conocí, y hasta personas que en vida jamás le habían dirigido la palabra. Me dijo que algunos llegan y se adaptan rápido, mientras que otros necesitan tiempo, porque traen consigo miedos, culpas o apegos tan fuertes que no pueden soltarlos. «Es como cuando alguien se aferra a una maleta muy pesada», dijo. «Hasta que no la suelta, no puede moverse con libertad aquí». Su mensaje fue claro: lo que hagas en vida, las personas que ames, las culpas que sanes o que ignores, todo eso viaja contigo. Aquí nadie te castiga, pero tú misma decides si quieres caminar ligera o cargada. Quise preguntarle si veía a todos los que habían muerto antes que ella, pero negó suavemente. «Algunos ya se han ido a otro lugar, uno que ni siquiera puedo describirte porque no he estado. Otros vuelven, mija, vuelven a empezar, y cuando lo hacen, no podemos encontrarlos hasta que vuelven a partir de nuevo». Su visita no duró mucho más. Antes de irse, me dejó un último mensaje que se grabó en mi memoria: «Cuando tengas miedo de lo que no entiendes, recuerda lo que viste aquí. No todo lo que está del otro lado viene a dañarte. Algunos solo quieren que los recuerdes, que les des un lugar en tu corazón». El olor a café desapareció, y con él, la imagen de mi abuela. La lámpara dejó de parpadear y la habitación volvió a llenarse del sonido del reloj en la pared. Me quedé ahí, sentada, sintiendo que por primera vez en semanas,
una visita del más allá me daba fuerzas en vez de quitármelas. Después de la visita de mi abuela, pasé unos días sintiendo una paz extraña, como si me hubiera dejado un escudo invisible. Pensé que quizás eso me daría un descanso de las presencias más densas, pero no fue así. Una noche, justo cuando me disponía a dormir, empezó de nuevo esa sensación de frío que ya conocía. El aire se volvió más pesado y una presión en el pecho me hizo incorporarme. Abrí los ojos y ahí estaba, un hombre joven, de no más de 30 años, parado junto a la ventana. Tenía el cabello oscuro y desordenado, llevaba una chaqueta de cuero y un pantalón vaquero. Lo primero que noté fueron sus ojos. No tenían el brillo tranquilo de las almas que han aceptado su partida, sino una mirada perdida, ansiosa, como si llevara demasiado tiempo buscando algo sin encontrarlo. Al principio no dijo nada. Solo caminaba de un lado a otro, con pasos rápidos, y cada vez que pasaba frente a mí, sentía un golpe de aire frío. Finalmente, se detuvo y me miró fijamente. Su voz llegó a mi cabeza como un susurro quebrado: no puedo irme, no sé cómo. Le pregunté qué le había pasado. Hubo un silencio, y luego imágenes comenzaron a formarse en mi mente: un accidente de motocicleta en una carretera solitaria, luces rojas de freno, el chirrido de neumáticos y luego, oscuridad. Vi cómo él intentaba levantarse del asfalto, pero su cuerpo quedaba inmóvil. Después, una confusión absoluta, gente que lo rodeaba, sirenas, voces, y él gritando sin que nadie pudiera escucharlo. Pensé que estaba vivo, me dijo. Caminé hasta mi casa, pero mi novia no me veía, no me oía. Y entonces lo entendí, ya no estaba allí. Sentí un nudo en la garganta. Había escuchado historias así antes, pero esta vez la desesperación era tan palpable que me costaba mantenerme firme. Me contó que, desde esa noche, había intentado seguir a la gente que conocía, pero cada vez que se acercaba demasiado, algo lo arrastraba de nuevo a lugares oscuros, vacíos, como si el mundo físico se difuminara y él quedara atrapado en un espacio sin forma ni tiempo. No quiero estar allí, me dijo con un temblor en la voz. Hace frío y siento que algo me observa. Intenté transmitirle calma, pedirle que buscara una luz o que pensara en alguien a quien amaba. Pero él negó con la cabeza: no veo nada, no hay luz para mí. Esa frase me heló. La mayoría de los espíritus hablan de una claridad que los guía, pero en su caso, parecía bloqueada, como si algo lo mantuviera atado a la confusión. Fue entonces cuando lo vi retroceder bruscamente, como si algo invisible lo hubiera empujado. Su mirada cambió, y sus ojos se movieron hacia la esquina más oscura de la habitación. Yo no veía nada, pero sentía una presencia, una sombra densa, agazapada, que parecía observarnos con una paciencia inquietante. Ella no quiere que me vaya, dijo el joven, y su voz se quebró. Antes de que pudiera reaccionar, su figura comenzó a desvanecerse, y lo último que escuché fue un ayúdame, que se quedó flotando en mi mente mucho después de que la habitación volviera a estar vacía. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en quién o qué era esa ella de la que había hablado. ¿Era una entidad como las que ya había visto? ¿O algo más que mantenía atrapadas a ciertas almas, impidiéndoles cruzar? Lo único que sabía era que este encuentro no había terminado. Sentía que él volvería, o que lo que estaba con él ya había encontrado el camino hacia mí. Después de aquella noche con el joven motociclista, pasé varios días en estado de alerta. No era paranoia, era instinto. Una sensación de que algo invisible me rondaba, como una corriente de aire frío que a veces rozaba mi cuello sin que hubiera ventanas abiertas. En el hospital me descubrí mirando de reojo los pasillos vacíos, como si en cualquier momento algo pudiera asomarse desde una puerta entreabierta. El miércoles siguiente, mientras preparaba la cena, el ambiente en mi apartamento cambió de golpe. El sonido de la televisión se volvió lejano, como si viniera de otra habitación. Sentí un cosquilleo en la nuca, esa presión familiar que precede a una aparición. Me giré hacia el pasillo y ahí estaba él, el joven motociclista. Pero no estaba solo. A su lado, o más bien detrás de él, había una figura femenina alta, delgada,
con un vestido largo que parecía hecho de humo. Su rostro no era completamente visible, como si estuviera cubierto por un velo oscuro, pero aún así podía sentir sus ojos sobre mí. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era frío, era como si mi energía estuviera siendo absorbida poco a poco, tironeada hacia ella. El joven me miró con desesperación. Sus labios se movían rápido, pero no podía escuchar su voz. Fue ella la que habló primero, no con palabras sonoras, sino directamente en mi mente: no es asunto tuyo. Su voz era grave, seca, pero tenía una cadencia hipnótica que casi me hizo bajar la guardia. Intenté responder mentalmente, preguntándole quién era y por qué retenía al joven, pero ella soltó una risa suave, como si mi pregunta fuera un juego. Algunos no merecen irse, algunos me pertenecen. En ese momento el joven intentó dar un paso hacia mí, como buscando refugio, pero ella extendió un brazo largo y delgado que parecía multiplicarse en filamentos oscuros, envolviéndolo como si fueran raíces de un árbol. Él forcejeaba, pero sus movimientos eran lentos, como si estuviera atrapado bajo el agua. Yo podía sentir su desesperación y la fuerza con la que ella lo mantenía cerca. Mi instinto me decía que no debía acercarme físicamente, así que cerré los ojos y empecé a imaginar una luz intensa a mi alrededor, algo que había aprendido de experiencias previas para protegerme. Sentí esa luz expandirse, y al hacerlo, el joven pareció ganar un poco de espacio. Ella se inclinó hacia adelante, acercándose lo suficiente como para que pudiera ver, aunque fuera un instante, parte de su rostro bajo el velo. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus labios finos estaban curvados en una media sonrisa. No era una sonrisa amable. «No sabes con quién te estás metiendo», dijo, y de pronto el aire se volvió tan pesado que me costaba respirar. El joven me gritaba algo que no podía entender, pero entonces logré captar una palabra clara: nombre. No sé de dónde saqué valor, pero lo miré fijamente y le pedí que me lo dijera. Él titubeó, y en ese segundo ella apretó su control sobre él. La presión en la habitación se hizo insoportable, las paredes parecían acercarse, y un pitido agudo llenó mis oídos. Sin embargo, justo antes de que todo se desvaneciera, él pronunció una sola palabra que se grabó en mi mente: Marrow. Y en el instante en que lo dijo, la figura femenina dio un giro brusco, y con un movimiento rápido lo arrastró con ella hacia la oscuridad del pasillo. El silencio volvió, pero yo estaba temblando. No solo porque acababa de presenciar cómo una entidad arrebataba un espíritu frente a mí, sino porque ahora tenía un nombre, y en mi experiencia, los nombres tienen poder. Saberlo podría ayudarme a entender quién o qué era esa mujer. Pero también podía significar que, al reconocerla, yo me había vuelto visible para ella de una forma más profunda. Esa noche apenas cerré los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía su silueta al final del pasillo, inmóvil, observándome. Y aunque no estaba físicamente allí, su presencia se quedaba suspendida en el aire, como un eco que no desaparece. Sabía que esto no había terminado. Saber su nombre era el comienzo, pero también el riesgo más grande que había tomado hasta ahora. Pasaron 2 días desde que escuché ese nombre. Marrow. 2 días en los que mi mente no dejó de dar vueltas pensando qué significaba y por qué el joven se había arriesgado a decirlo. A lo largo de los años, había aprendido que en el mundo espiritual, saber el nombre de una entidad es algo poderoso, pero no siempre es bueno. Puede servir para llamarla, pero también para que ella te encuentre más fácilmente. La mañana del tercer día, mientras tomaba café en la cocina, sonó mi teléfono. Era Linda, una compañera de trabajo del hospital. Me dijo que su tía había muerto la noche anterior y que la familia estaba viendo cosas extrañas en la casa. No me sorprendía que pensara en mí, pero su tono nervioso me hizo aceptar la invitación sin pensarlo mucho. La casa estaba a las afueras de la ciudad, una construcción antigua de madera, rodeada de árboles altos. Apenas crucé la puerta, sentí esa misma presión en el aire que había sentido cuando Marrow apareció por primera vez. No dije nada para no alarmar a la familia, pero en cuanto tuve un momento sola, empecé a caminar por el pasillo principal.
En una de las habitaciones, sobre una cómoda, vi un marco con una foto vieja. Había una mujer de pie, con expresión seria, y detrás de ella, en una sombra difusa, una figura alargada y oscura que me hizo contener la respiración. No era una imagen clara, pero algo en esa silueta me resultaba demasiado familiar. Le pregunté a Linda quién era la mujer, y me dijo que se llamaba Eleanor, que había muerto hacía más de 20 años, y que desde entonces la familia decía que la casa estaba protegida por su espíritu. Pero lo que yo sentía no era protección, era vigilancia. Cuando me quedé sola otra vez, cerré los ojos e intenté conectar. Lo primero que vi fue una habitación oscura, iluminada apenas por una lámpara de aceite. En el centro, una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo, sus manos largas y huesudas descansando sobre un libro abierto. El sonido de mi respiración se mezcló con un susurro: ya sabes mi nombre. Abrí los ojos de golpe, y ahí estaba ella, de pie en la esquina. Marrow. No tan difusa como antes, sino más nítida, como si se estuviera alimentando de mi energía en tiempo real. No tuve que preguntarle qué quería. Sentí su voz directamente en mi mente: hay más como él, y todos son míos. Sus palabras me dejaron helada. ¿Se refería a otros espíritus atrapados? ¿Cuántos? Intenté mantenerme firme y le dije que no podía quedárselos. Ella se inclinó hacia mí, y su risa fue tan baja y áspera que sentí que me raspaba el interior del oído. No puedes salvarlos a todos, pero si quieres, podemos hacer un trato. Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe y entró Linda, preguntándome si estaba bien. Marrow desapareció en el acto, como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo todavía podía sentir el frío donde ella había estado parada. Esa noche busqué en internet cualquier referencia a Marrow en contextos espirituales. No encontré nada concreto, pero sí hallé algo inquietante: varios testimonios en foros de personas que describían a una figura femenina alta, con velo oscuro y manos huesudas, que aparecía justo antes de que un ser querido muriera de forma repentina. Algunos la llamaban la viuda, otros la guardiana, pero todos coincidían en que retenía a ciertos espíritus y que una vez que se interesaba por alguien, era imposible librarse de su atención. Me quedé leyendo hasta altas horas de la madrugada. Cuanto más investigaba, más claro tenía que encontrar su nombre no fue un accidente, ella quiso que lo supiera. Y eso significaba que ya no era solo una espectadora de este mundo oculto. Ahora era parte del juego de Marrow. Y en lo más profundo de mí, sabía que tarde o temprano, ella volvería, y la próxima vez, no vendría sola. Siempre había pensado que, aunque las presencias podían seguirme a cualquier lugar, rara vez se manifestaban de forma tan evidente si había mucha gente alrededor. Era como si la multitud creara una barrera, como si la energía dispersa de tantas personas juntas diluyera el interés de esas entidades en mí. Pero Marrow no seguía las reglas de los demás, y estaba a punto de demostrármelo. Era sábado por la tarde y había salido con mi amiga Laura a una cafetería del centro. El lugar estaba lleno, la música sonaba a un volumen suave, y el aroma a café recién molido me recordaba a mi abuela, lo que me hacía sentir relajada. Llevábamos unos 20 minutos conversando, poniéndonos al día, cuando de repente sentí esa presión en el aire, esa densidad que reconocía demasiado bien. Intenté ignorarla, diciéndome que era mi imaginación, hasta que vi cómo Laura fruncía el ceño y me dijo en voz baja: ¿sientes eso? Está helado aquí de repente. Miré alrededor, y me di cuenta de que varias personas en la cafetería también empezaban a frotarse los brazos o a ponerse sus chaquetas. No era solo yo. El ambiente había cambiado para todos. Y entonces la vi. Marrow estaba parada junto a la barra, entre dos personas que no parecían notar su presencia. Llevaba el mismo vestido oscuro y el velo cubriendo su rostro, pero esta vez su figura era tan sólida que me costaba entender por qué nadie más la veía tal cual yo. La sala parecía más silenciosa, como si el sonido se apagara un poco alrededor de ella. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí, y aunque el velo ocultaba sus facciones, sentí la fuerza de su mirada atravesándome.
Dio un paso adelante, y con cada movimiento suyo, las luces del local parpadeaban levemente. Laura me tomó la mano, y al ver mi expresión pálida, susurró: ¿Es uno de ellos? No tuve tiempo de responder. En ese momento, un vaso se deslizó solo desde la barra y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El barista se inclinó para recogerlo, murmurando algo sobre estar distraído, pero yo vi claramente cómo, antes de caer, el vaso se había movido en dirección contraria a la mano que intentaba agarrarlo. Marrow caminó lentamente hasta quedar a un par de metros de mi mesa. Todo en mí me decía que no debía interactuar con ella en un lugar lleno de testigos, pero su voz llegó igual, directa a mi mente. Te lo advertí y sigues entrometiéndote. No contesté con palabras. Solo la miré fijamente, intentando proyectar la misma luz que había usado antes para protegerme. Sentí como su presencia chocaba con esa energía, pero en vez de retroceder, se inclinó un poco hacia mí y pude escuchar un murmullo bajo el velo. Pronto entenderás para qué te elegí. En ese instante, la máquina de café expreso empezó a emitir un sonido agudo, como si estuviera a punto de romperse, y las luces parpadearon más fuerte. Varios clientes comenzaron a murmurar, algunos se levantaron para salir, y Laura me apretaba la mano con fuerza, sin entender qué pasaba pero sintiendo que algo no estaba bien. Y de la misma forma en que había aparecido, Marrow se desvaneció. No se fue caminando, no giró la cabeza, simplemente dejó de estar. El aire volvió a su temperatura normal, y las conversaciones en la cafetería regresaron poco a poco. Laura me miró con una mezcla de miedo y confusión. No tienes que decirme nada, pero sea lo que sea, no vuelvas aquí sola. Yo asentí, aunque sabía que no se trataba de evitar un lugar. Marrow no estaba atada a un espacio físico. Si había querido aparecer ahí, rodeada de testigos, era porque estaba elevando el juego. Quería demostrarme que podía alcanzarme en cualquier momento, sin importar quién estuviera cerca. Esa noche, al llegar a casa, encontré algo que me heló la sangre. En el espejo del baño, había una marca trazada con lo que parecía ser vapor, como si alguien hubiera respirado sobre el vidrio y escrito con un dedo. No eran palabras, era un símbolo, una especie de círculo roto por una línea vertical. No sabía qué significaba, pero entendía el mensaje, me estaba marcando. Pasé toda la noche mirando ese símbolo en el espejo. Cada vez que intentaba borrarlo, reaparecía, como si estuviera grabado en el vapor que se formaba cuando abría la ducha. Era un círculo roto por una línea vertical, y aunque parecía simple, tenía algo inquietante, algo que me hacía sentir observada. Decidí tomarle una foto antes de salir al hospital. Durante mi descanso, busqué en internet cualquier imagen parecida. Pasé horas navegando entre foros de ocultismo, símbolos esotéricos y registros históricos. Al principio no encontré nada exacto, hasta que llegué a una publicación en un foro antiguo, con apenas 3 respuestas. Un usuario describía haber visto el mismo símbolo dibujado en la ventana de su auto después de soñar con una mujer alta, vestida de negro, que cubría su rostro con un velo. Se me heló la sangre. No podía ser coincidencia. El autor del mensaje decía llamarse Carter y dejaba un correo electrónico para quien tuviera información. Dudé en escribirle, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Le envié la foto del símbolo y le pregunté si su descripción era literal o una metáfora. No tardó en responder. Me dijo que sí, que era exactamente así como la había visto, alta, delgada, con velo y manos huesudas. Lo peor fue leer la siguiente línea: si has visto el símbolo, ya no se trata de si volverá, sino de cuándo. Nos citamos en una cafetería al día siguiente. Carter era un hombre de unos 50 años, cabello gris y ojos cansados, como alguien que no ha dormido bien en mucho tiempo. Cuando me vio, me saludó con una cortesía distante, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. No tardó en empezar a hablar. Me contó que su primera experiencia con Marrow había sido 10 años atrás, después de que su hermano muriera de forma repentina. La vio parada al pie de su cama,
sin moverse, observándolo. Dijo que no sintió miedo al principio, pero que desde entonces su vida había sido una sucesión de episodios extraños, apariciones fugaces, ruidos inexplicables, y ese símbolo apareciendo en distintos lugares de su casa y su coche. Le pregunté qué significaba. Bajó la voz, como si temiera que alguien más escuchara. Es una marca. No sé si es para advertir o para reclamar, pero todos los que la hemos visto terminamos perdiendo a alguien más, como si ella estuviera ampliando su colección. Esa frase me dejó sin aliento. Carter añadió que había conocido a 2 personas más con la misma marca, pero que una de ellas había desaparecido sin dejar rastro y la otra murió en circunstancias misteriosas. Antes de irse, me entregó un papel doblado. Dentro había un dibujo hecho a mano, el símbolo, pero acompañado de otros trazos, formando algo parecido a un patrón circular más complejo. Me dijo que lo había visto grabado en un colgante que llevaba una anciana que afirmaba conocer a Marrow. No sé si era una advertencia o una invitación, pero creo que tú también la verás, tarde o temprano, dijo, antes de marcharse. Esa noche volví a casa con el papel guardado en el bolsillo y una sensación incómoda. Lo dejé sobre mi escritorio y me fui a preparar la cena, pero al volver, noté algo que me heló. El papel estaba en el suelo, y sobre él, con lo que parecía ser ceniza, había una línea vertical atravesando el símbolo, como si alguien lo hubiera modificado para activarlo. No escuché ruidos, no vi sombras, pero el ambiente era distinto, como si la casa entera contuviera la respiración. Entendí que, al buscar respuestas, no solo había abierto una puerta, también había llamado su atención más de lo que quería. Dormí mal esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el símbolo atravesado por esa línea de ceniza. Me despertaba con el corazón acelerado, convencida de que había alguien más en la habitación. Al amanecer, decidí que no podía seguir así. Si Carter me había hablado de una anciana con el colgante, tenía que encontrarla. Volví a escribirle, y aunque al principio dudó, finalmente me dio un nombre, Margaret Leland, una mujer que vivía a unas 2 horas de Austin, en un pequeño pueblo llamado Lockhart. Carter me advirtió que no siempre recibía visitas, que a veces fingía no estar en casa, pero que si lograba hablar con ella, sería directa, aunque no siempre amable. Conduje hasta allí en una mañana gris, con una llovizna que hacía que el paisaje se viera desdibujado. La casa de Margaret era una construcción antigua, con el porche hundido y las ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Toqué la puerta y esperé. Al principio no hubo respuesta, pero cuando ya me estaba dando la vuelta, escuché una voz áspera. Si viniste por lo del símbolo, entra. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que pudiera pasar. Dentro, el aire estaba cargado con un aroma a hierbas secas y algo metálico, como cobre viejo. Margaret era una mujer de al menos 80 años, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño, y unos ojos claros que parecían atravesarlo todo. Sin decir una palabra, señaló la mesa del comedor. Allí, sobre un paño oscuro, estaba el colgante del que Carter me había hablado, un disco metálico con el símbolo grabado, pero rodeado de otros trazos curvos y marcas que parecían letras antiguas. No era idéntico a lo que había visto en el espejo, era más complejo, más deliberado. Este no es un adorno, dijo, sentándose frente a mí. Es una llave. Y por lo que me dicen tus ojos, ya la abriste. Le pedí que me explicara. Margaret tomó el colgante entre sus dedos y lo sostuvo de forma que la luz de una lámpara pequeña lo hiciera brillar. Ese símbolo es más antiguo que cualquier religión que conozcas. Lo usaban para marcar a quienes podían moverse entre planos sin romperse. No muchos nacen con esa capacidad, y menos aún sobreviven a usarla. Sentí un escalofrío. ¿Marrow es la que marca? Margaret asintió lentamente. Ella no es un espíritu humano. No nació ni murió en este mundo. Su tarea, o su obsesión, si quieres llamarlo así, es encontrar a los que pueden servirle de puente. Los usa para traer y llevar cosas, a veces almas, a veces otras cosas.
Quise saber qué significaba eso de otras cosas, pero Margaret me cortó con un gesto. No todo lo que cruza debería cruzar. Y si ella te eligió, no es porque quiera hacerte un favor. Le conté sobre el joven motociclista, sobre cómo lo retenía. Margaret cerró los ojos un momento, como si reconociera el patrón. No los suelta. No del todo. Los mantiene cerca porque a veces necesita moneda de cambio o alimento. Me quedé en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Margaret me miró fijamente. ¿El nombre que te dio, te lo dio él o te lo dijo ella? Él, respondí. Ella asintió, con una expresión grave. Entonces ella lo permitió. No lo olvides, Marrow no hace nada por accidente. Si tiene su nombre y su marca, significa que ya no eres solo un testigo. Eres parte de su territorio. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Margaret tomó mi mano y cerró mis dedos sobre el colgante. Te lo presto, dijo. No para protegerte, para que sepas cuando estás cerca. Si el metal se enfría, significa que viene. Si arde, significa que ya está aquí. Me fui de la casa con el colgante colgando del cuello, sintiendo su peso y su textura áspera contra mi piel. Esa noche lo dejé sobre la mesita de noche, y desperté de madrugada con un frío tan intenso que parecía salir del propio metal. No la vi. No hubo figuras en el pasillo ni susurros en la oscuridad. Solo un silencio profundo, y la certeza de que Marrow sabía que había ido a buscar respuestas. Pasaron varios días sin que el colgante reaccionara. Lo llevaba siempre, incluso para dormir, y aunque a veces sentía un frío ligero al tocarlo, nunca era lo suficiente como para alarmarme. Me acostumbré a su presencia, como si fuera un recordatorio silencioso de que estaba atenta, y, tal vez, como si me diera una falsa sensación de control. Una tarde, Laura me invitó a acompañarla a un retiro de fin de semana en una antigua casa de campo a las afueras. Acepté pensando que me vendría bien alejarme un poco de todo, que un lugar tranquilo podría ayudarme a desconectar. El sitio era hermoso, techos altos, paredes de piedra, chimenea encendida y un olor a madera que llenaba todo. Éramos apenas 8 personas, reunidas para una serie de charlas y actividades en grupo. La primera noche transcurrió sin nada extraño, y me atreví a pensar que quizás, en un lugar así, Marrow no tendría motivos para aparecer. Pero al caer la tarde del segundo día, algo cambió. Estábamos en el salón principal, todos sentados alrededor de la chimenea, cuando sentí una sensación repentina de calor en el pecho. Al principio pensé que era por el fuego, pero en cuanto llevé la mano al colgante, entendí que no era el calor de la habitación. El metal estaba ardiendo. Fue como tocar una sartén caliente. Retiré la mano de golpe, pero el calor no bajaba. Sentía que la temperatura se me filtraba a la piel, subiendo hasta el cuello. Mi respiración se aceleró y, sin decir nada, miré a mi alrededor. El resto conversaba tranquilo, sin notar nada raro, hasta que las llamas de la chimenea titilaron como si una ráfaga de aire helado hubiera atravesado la sala. El calor del colgante se intensificó, y en ese momento lo supe, ella ya estaba allí. No en camino. No cerca. Allí. Me levanté lentamente, tratando de disimular mi nerviosismo, y caminé hacia un pasillo lateral que conducía a la biblioteca de la casa. El calor del colgante me guiaba, como si me empujara hacia adelante. Abrí la puerta y la penumbra me envolvió. Y entonces la vi. De pie, junto a la ventana, Marrow me observaba. Su figura era más sólida que nunca, y el velo caía hasta el suelo como una sombra líquida. No se movía, pero el aire a su alrededor vibraba, como si algo invisible tratara de romper la barrera entre su plano y el mío. No puedes huir de mí, dijo su voz, directamente en mi cabeza. Intenté retroceder, pero la puerta detrás de mí se cerró sola con un golpe seco. La temperatura de la habitación bajó tanto que pude ver mi propio aliento. Apreté el colgante,
aunque me quemaba la piel, intentando recordar las palabras de Margaret: es una llave, y tú decides si abre o cierra. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, más para ganar tiempo que esperando una respuesta. Marrow inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando mi resistencia. No es lo que quiero, es lo que eres. Un paso. Un puente. Una grieta que puedo usar. Su voz me hizo sentir como si estuviera cayendo. Las paredes parecían alejarse, y por un momento no supe si seguía en la biblioteca o si estaba en otro lugar, un espacio oscuro, sin techo ni suelo, donde se escuchaban murmullos lejanos y pasos que no podía ver. El colgante ardía tanto que casi lo solté, pero una voz en mi interior, no era la de Marrow, era otra, más suave, me dijo: aguanta. Cerré los ojos y visualicé la luz que había usado antes, esa que me protegía. Poco a poco, sentí como el calor del colgante empezaba a disminuir, y con él, la presión de su presencia. Cuando abrí los ojos, Marrow ya no estaba. La biblioteca había vuelto a la normalidad, pero la puerta seguía cerrada. Tuve que empujar con fuerza para abrirla, y al salir, me encontré con Laura buscándome. Me preguntó si estaba bien, y solo pude responder que necesitaba aire. Esa noche no dormí. El colgante estaba frío otra vez, pero ahora sabía que su calor no era solo una advertencia, era una señal de que el límite entre su mundo y el mío podía romperse en cualquier momento, y que cuando eso pasara, no habría garantía de que pudiera cerrarlo. Creí que después de la biblioteca y del metal ardiendo podía regalarme un respiro, apagar la mente un par de días y fingir que todo volvía a su sitio. Pero cuando del otro lado alguien aprende tu nombre es como si te dejara una cinta atada al tobillo y te arrastrara cuando quiere. Así que ese domingo por la tarde, con el sol recortado en las hojas del patio y yo doblando ropa para convencerme de que la vida sigue, escuché 3 golpes contenidos en la puerta. No eran a la carrera ni desesperados. Eran golpes cansados. Abrí y me encontré con una mujer delgada, piel muy pálida, ojeras profundas, y una voz que parecía venir de un lugar demasiado lejos para estar en mi porche. Me dijo: soy Emily Vargas, tengo 36, soy maestra de primaria en Cal, vivo a 20 minutos de aquí, y no sé cómo explicarte esto sin sonar loca, pero creo que ella me anda siguiendo. Y cuando dijo ella no hizo falta que explicara más, porque el colgante que llevo desde que Margaret me lo dio se pegó a mí. Pecho con un frío limpio, ese frío que no viene de la casa sino de adentro. La dejé entrar, dejó un bolso pequeño en la mesa y respiró como quien sale a la superficie después de mucho rato bajo el agua, y entonces me lo dijo sin rodeos porque ya no tenía tiempo para adornos. He visto el símbolo, el mismo círculo roto por una línea vertical, primero en el espejo del baño, luego en la ventana trasera del carro, más tarde en el vidrio empañado de la incubadora donde mi hermana acaba de tener un bebé muy pequeño. Y en todos esos lugares sentí el mismo frío imposible y la misma sensación de que una mirada se me pegaba a la nuca. Y yo no entiendo por qué me pasa si nunca quise nada de esto. Y cuando dijo nunca quise nada de esto yo asentí despacio porque conozco ese tono, el de quien no pidió ver y aún así ve. Le ofrecí agua, la dejé hablar hasta que el temblor de su voz bajó un poco. Le pregunté por qué había venido a mí y me dijo que una enfermera del hospital le dio mi nombre, que había escuchado que yo ayudé a una mujer a despedirse sin miedo, y me pidió que la acompañara con su madre, habitación 214, segundo piso, cuidados paliativos. Y aunque dudé un segundo porque sabía que ir era volver a mirarle la cara a Marrow, también supe que si la dejaba ir sola me iba a reprochar esa decisión durante años, así que tomé la chaqueta, apagué las luces, cerré la casa y nos fuimos en su coche, y en el trayecto, mientras la tarde se hacía gris sobre la autopista, me contó que de niña soñaba con puertas que se abrían solas y con pasillos que no terminaban nunca, pero que jamás había visto nada con los ojos abiertos hasta ahora y que desde que apareció el símbolo siente que alguien está tomando lista y su nombre está subrayado. Entramos al hospital al caer la tarde, ese olor a desinfectante que te limpia la memoria de golpe. Subimos en ascensor y el pasillo nos recibió con el zumbido de las luces como insectos. Y cuando llegamos a la 214 el colgante se volvió insoportablemente frío. No era un frío normal, era un repliegue, una parte de mí haciéndose pequeña para no ser vista. Emily empujó la puerta y allí estaba su madre, menuda entre las sábanas, con la respiración corta, las manos unidas como quien reza en silencio. Y a los pies de la cama,
como quien espera turno en una oficina que solo ella entiende, estaba ella, alta, inmóvil, rostro velado, manos largas y quietas. Y la luz de la habitación parecía doblarse a su alrededor como si el aire tuviera miedo de tocarla. Emily quiso avanzar y la tomé del codo, no por heroísmo sino por instinto. Le pedí un segundo y me acerqué a la señora. Le hablé al oído con la voz baja que usamos en urgencias cuando todo tiembla. Le dije su nombre despacio, le conté que su hija estaba allí, que podía descansar, que no estaba sola, y mientras lo decía vi una sombra dibujarse un instante sobre su pecho, una cruz pequeña y negra que no venía de ninguna lámpara y que ya había visto antes en otros finales, esa señal silenciosa que te avisa que el cuerpo está listo para soltar. Y en el mismo momento Marrow inclinó apenas la cabeza y su voz entró como un cuchillo. No sonó en la habitación, sonó en mi sangre, y dijo que no me metiera, que ese tránsito era suyo, que algunos le pertenecen porque no saben soltar, y yo sentí rabia, no miedo, rabia por Emily y por todos los que llegan a la orilla con culpas como piedras atadas al tobillo. Hice lo único que sé hacer cuando la oscuridad quiere hacerse dueña del cuarto, no recité fórmulas ni la nombré, no quise abrir ninguna puerta sacralizada, imaginé una luz tibia envolviendo la cama como una manta, una claridad que no enceguece sino que arropa. Respiré hondo hasta que esa luz me cruzó los hombros y las manos, y sentí el colgante vibrar, no ardía ni congelaba, latía como un corazón. Y Emily apoyó la frente en el borde de la cama y empezó a decir cosas que nunca se había permitido decir. Perdón por los cumpleaños a los que llegó tarde, por las llamadas que no contestó, por los días en que no se supo hija, y a medida que hablaba el aire cambió de olor, dejó de oler a desinfectante y empezó a oler a café de olla, ese aroma doméstico que viene del recuerdo más antiguo, y yo supe que no estábamos solas, no vi enfermeros de blanco con alas ni túnicas, vi un borde de claridad en el marco de la puerta y eso bastó. La figura de Marrow no se movió, pero su presencia cambió de textura. Dejó de ser una losa aplastando el aire y se volvió un borde, una línea más allá de la cual ya no podía pasar. Y en ese instante la señora abrió los ojos apenas, lo suficiente para encontrar los de su hija, y apretó mis dedos con una fuerza que no esperaba. Y lo que cruzó entre ellas en ese segundo no fue de este mundo, fue una mirada de casa, de despedida limpia, de tarea cumplida, y no duró mucho, el monitor marcó un ritmo más lento y después un silencio redondo, y Emily besó la frente de su madre y se quedó ahí un minuto largo, sin gritos ni golpes de pecho, con esa calma cansada de quien al fin entiende. Miré hacia los pies de la cama y ya no estaba. El aire recuperó su peso normal y yo sentí por primera vez en semanas que había ganado una pequeña batalla, no contra ella, contra la idea de que estamos solos cuando cruzamos. Salimos al pasillo y allí se quebró el llanto, un llanto de alivio y de pena mezclados. Emily me abrazó fuerte y me dio las gracias con una sinceridad que duele aceptar porque yo sé que no salvé a nadie. Yo solo me aparté para que lo que tenía que ocurrir ocurriera con dignidad. Caminamos hasta el elevador sin hablar y al mirarle la muñeca vi que la piel enrojecida seguía allí, la marca no había desaparecido, solo se había calmado, y entendí que nada termina de un solo golpe, que hay estelas, que hay hilos que siguen tirando de nosotros aunque hayamos dicho adiós. Cuando volví a casa dejé las llaves en la mesa y el colgante se quedó quieto, ni frío ni caliente, como un animal que duerme con un ojo abierto. Me senté en el borde de la cama y comprendí que lo que se movió en ese cuarto no había sido un final sino el comienzo de otra cosa. Porque cuando alguien como Marrow te mira en un lugar público, te marca el espejo de tu baño y luego retrocede ante una despedida verdadera, no se retira, calcula, ajusta, espera, y yo podía sentir que estaba midiendo mis bordes, mis miedos y mis lealtades, y esa certeza me dejó un sabor a metal en la boca. Me lavé la cara, apagué las luces y me metí bajo las sábanas con la misma concentración con la que me coloco una máscara en quirófano. Pensé en mi abuela y en su café, en el muchacho de la motocicleta que todavía veía pasillos oscuros, en Carter y su advertencia, en Margaret y su llave, y mientras el sueño me vencía el colgante dio un latido tibio, apenas un pulso, como si una puerta al fondo de un pasillo muy largo acabara de encajar en su marco, y supe que me acercaba a un cruce del que no se vuelve igual, porque si quería liberar al muchacho y quería que otras despedidas fueran limpias, tendría que mirarla de frente y decidir si seguía siendo puente o si aprendía a ser puerta que se cierra, no por miedo sino por cuidado, y aunque me temblaban las manos también sentí algo que no había sentido en días, una calma terca, una certeza suave que decía, sí, se puede. Esa noche entendí que no podía seguir huyendo,
porque cuando alguien del otro lado te nombra y te mide, no sirve apagar las luces ni cambiar de cuarto, así que me senté en el piso de mi habitación, apoyé la espalda en la cama, respiré hondo como cuando va a entrar un paciente crítico y sentí el colgante primero helado y luego tibio y después caliente. Era el aviso, venía. Y lo supe antes de que el aire se hiciera pesado y el silencio tomara la forma de una sombra en el marco de la puerta. Era ella, alta, quieta, velo que no es tela sino ausencia, paciencia de depredador, y me habló sin hablar. No te metas, dijo, esto es más grande que tú, y yo contesté también por dentro, no vine a pelear, vine a cerrar lo que abriste en mí sin permiso. Y a mi izquierda apareció el muchacho de la moto, más nítido, ojos de animal asustado, los nudillos blancos, y pude ponerle nombre porque me llegó con sabor a metal, Evan, 29, una carretera vacía y una carta sin enviar, y detrás de su miedo sentí algo suave, como una casa encendida en una calle oscura, y supe que esa casa era para él, no para mí, y que mi tarea era quitarme del medio sin abandonarlo. Marrow avanzó un paso y el cuarto se estrechó, el piso se inclinó apenas. El colgante ardió y pensé en Margaret diciendo es llave, no amuleto, y en Emily apoyando la frente en la cama de su madre, y en mi abuela con su café de mañana, y repetí en silencio 3 veces lo único que me sostiene desde niña, estoy en la luz, estoy en la luz, estoy en la luz, y no fue un conjuro, fue un límite, un borde, y ese borde dibujó una línea clara entre Van y la figura velada, y vi como los filamentos que lo sujetaban perdían tensión, como cuerdas mojadas que ya no agarran. No dije su nombre porque los nombres atraen, la miré sin odio ni desafío, le dije con la mirada que ese tránsito no era moneda, que aquí no había trato, que mi cuerpo no era pasarela para su mercado, y algo en su presencia retrocedió medio paso, y en ese hueco se abrió lo que no sé nombrar sin que suene cursi, una habitación de memoria donde el tiempo no pesa, y adentro vi a 2 figuras jóvenes con ropa clara, no familiares en la forma de acá y sin embargo cercanos, se movían como quién sabe acompañar, y Evan los miró con hambre y alivio, y supe que podía elegir, y eligió, y al elegir me miró, no pidiendo permiso sino agradeciendo la ventana abierta, respiró hondo por primera vez desde el asfalto, y el cuarto se enderezó, y el colgante dejó de arder. Así es como viven cuando la luz gana, simple y difícil, viven sin peso ni reloj, con proyectos que acá serían recuerdos, porque allá aprender es recordar y recordar es sanar, y se juntan por afinidades que acá llamamos amor, y no todos llegan listos ni al mismo sitio, pero nadie se queda para siempre en el pasillo si hay una mano que no aprieta sino que suelta. Y entendí que mi trabajo no era luchar contra la oscuridad sino defender el espacio donde la despedida se vuelve camino y no cadena. Marrow no se deshizo ni desapareció para siempre, no vengo a contarte un final de cuento. Se quedó en el umbral como una sombra que apunta en su libreta, y antes de perderla vi un mínimo gesto en su velo, como si sonriera sin boca, y entendí que el juego sigue, pero también que ya no soy su puente, ahora soy puerta, y las puertas saben abrirse y cerrarse, y yo voy a elegir, y cuando salí al pasillo a beber agua y el espejo me devolvió la cara cansada vi que el símbolo no estaba, no porque ganara nada, sino porque el límite funciona cuando no nace del miedo. Si llegaste hasta aquí esperando pruebas, te dejo señales que ellos dejan cuando pueden, no como receta sino como pista. A veces son aromas imposibles en lugares donde no hay de dónde salir, café, jazmín, tabaco dulce. A veces son monedas en sitios ridículos, no porque materialicen metal sino porque llaman tu atención con lo que ya está. A veces son sueños que no son sueños sino visitas breves donde la conversación ocurre sin boca y uno despierta con una frase completa pegada al pecho. Y ya. ¿Ves ese silencio? Un silencio lleno que no duele, y eso también es respuesta. Y si te toca dudar, dudar te mantiene limpio, pero no niegues la ternura cuando aparece, porque la ternura es la forma en que la luz habla despacio. Hoy me llamo igual, sigo siendo enfermera en Austin, 42, pago cuentas y lavo platos, pero cuando alguien me pregunta cómo sé que el más allá es real no le cuento monstruos ni proezas. Le cuento que vi a una hija despedirse sin miedo, que un chico de moto encontró su cuarto encendido, que mi abuela aún huele a café, y que cuando la oscuridad me marca el espejo yo marco el piso con mi límite y vuelvo a respirar, y si algo de esto te sirvió, si calmó una pregunta que ardía por dentro. Si te regaló la idea de que tus muertos no están perdidos sino ocupados en quererte desde otra forma, entonces ayudarte a escuchar ya valió la pena, y si querés que más historias como esta encuentren lugar y respeto, apoya este espacio, contá lo que sentiste,
Compartilo con quien lo necesite y suscríbete para que la próxima vez que alguien se anime a hablar, su voz no se pierda.